Me siento muy honrado, creo que es un verdadero honor que nos tome la llamada telefónica el licenciado Ignacio Morales Lechuga. Él fue Procurador General de la República, actualmente, usted lo sabe, es notario, y conoce mucho de estos temas. Qué gusto saludarlo, licenciado. Muchísimas gracias por tomarme la llamada. Gracias, José Luis. Al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad de conversar contigo y con tu amplio auditorio. Muchas gracias. Es usted muy gentil, licenciado. Legalmente, ¿se puede contratar, dejando a un lado el tema de los doctores, sean cubanos o españoles, o donde sean, hay unos trámites legales que cumplir, ¿no, licenciado? Por supuesto. Nadie puede ejercer la medicina en México si no ha sido facultado legalmente por las autoridades sanitarias, en los casos de especialistas, por las autoridades universitarias, si no cuenta con un título expedido por una institución acreditada o capacitada para expedir los títulos de licenciatura en medicina. Y cualquier persona que viniese de fuera para tratar de ejercer tendría que acreditar, validar sus estudios, y si es especialidad, pues seguramente ante las academias que están en este caso delegadas y facultadas para llevar a cabo los exámenes que acrediten la especialidad o subespecialidad. Es decir, no estamos hablando solamente de un tema del pago o no pago, eso ya es el segundo plano. Lo primero que tendría que pasar es que estos médicos lleguen a nuestro país y hagan su trámite y se lleva un tiempo, ¿no? Exactamente, y además estamos hablando de un tema constitucional y legal, en donde el presidente no puede eximir el cumplimiento de estos requisitos. Y por otra parte, el presidente, de acuerdo a la propia Constitución, debiera darle preferencia o prioridad a los mexicanos. Sí, está inserto en la Constitución. Yo recuerdo, usted me va a corregir si estoy equivocado, por favor, le ruego que me corrija, por ahí de los años 80, cuando los sindicatos eran muy fuertes en nuestro país, que si alguien contrataba a quien sea en cualquier ramo profesional, un extranjero, tenía que pagarle a los sindicatos un desplazamiento, ¿no? Yo no sé si eso siga vigente, y si sigue vigente se tendría que aplicar. Sí, efectivamente, pero yo creo que en este caso, al margen de las cuestiones laborales, los médicos, aunque participan en un sindicato, su ingreso a una institución de salud la hacen por concurso u oposición. En este momento hay, por ejemplo, 7,000 plazas vacantes de médicos y hay 47,000 médicos que van a participar en un concurso para obtener una de las 7,000 plazas. Y la asignación u obtención de esta plaza les va a permitir especializarse en algunos de los renglones. Este grado adicional lo obtienen en los hospitales que han sido facultados para expedir y poder otorgar el título de especialista o subespecialista. Y eso les permite, por supuesto, aspirar a mejores honorarios, a mejores salarios. Claro. Ahora el presidente dijo ayer, el martes voy a publicar las plazas y los mejores salarios para los doctores. Nunca habló de una cifra, ¿no? Pero pues, ojalá los publique para que efectivamente los mexicanos se presenten, porque la realidad es que los médicos mexicanos han sido muy buenos, y la única excepción que yo recuerdo, ahorita que usted comentó de historia, fue en 1985, donde se hicieron inclusive acuerdos y llegaron, por ejemplo, los Médicos Sin Fronteras, provenientes de Francia, otros médicos españoles, para ayudar inclusive en la atención de pues los miles de damnificados, heridos o lesionados con motivo del sismo. Pero ahí sí era una situación desbordante, caótica, difícil, en donde costaba muchísimo trabajo. Vinieron los bomberos de Marsella, vinieron también perros para ayudar a la localización de los atrapados por los escombros. O sea, fue una situación verdaderamente de emergencia. Hoy no, hoy es una situación de planeación. Y lo que dicen también, yo lo he podido leer, en el sentido de que los médicos cubanos pareciera que van a recibir 10 veces lo que un médico aquí en México gana. ¿Sí? Hay una suerte de discriminación. No solamente se está violentando la ley, sino además
se les discrimina a los médicos mexicanos pagándoles menos como si estos fueran de segunda y los médicos cubanos de primera. Ni siquiera vienen de Dinamarca, donde decía el presidente que iba a fundar, digamos, la aspiración de nuestro sistema de salud, sino de Cuba, que verdaderamente tiene poco que enseñar a México. Sí, mire, ahora aquí aplica muy bien cuando el presidente dijo, no me salgan con que lo de la ley es, con ese cuento de que la ley es la ley. Entonces, con esta, si arrancamos por ahí, estamos pidiendo. Oiga, usted fue procurador. Sí. El presidente dice, y el secretario de Salud más bien, es que los médicos mexicanos no quieren ir a lugares de peligro. Y los médicos dicen, a ver, yo sí llego, pero quiero sacar unos rayos X y no está la máquina para sacar rayos X, no tengo ni... Entonces, ¿qué tan real es esto que nuestros doctores no quieren ir a estos lugares? Yo creo que hay una resistencia en algunos doctores para ir en sitios que están dominados por la delincuencia organizada. Hay otros médicos que inclusive alguno de ellos, conocido mío, me platica que viven en una población en donde la autoridad no existe, es la delincuencia organizada la que actúa. Y él siempre se siente acosado, de alguna manera presionado por estas personas que hasta ahora, gracias a Dios, lo han tratado muy bien por su condición de doctor y por el auxilio que él llega a prestar permanentemente a toda la población sin distingos. Pero no es fácil ejercer la profesión bajo amenaza de la delincuencia organizada. Los médicos, claro que tienen mucho miedo, y el gobierno debería preocuparse por atender prioritariamente a los médicos en lugar de los delincuentes. Claro, y a ver, quiero ver un médico cubano cuando se le acerque un mafioso de estos, ¿sí? A ver cómo reaccionan. Oiga, no sabe qué... Hay otra cosa, mire, también que no han tomado en consideración, si me permite segundos. Por favor. Si hay ejercicio negligente de la medicina, ¿quién va a responder? Indudablemente va a haber una responsabilidad del Estado doble por no haberse asegurado de la adecuada intervención de personal extranjero en nuestro país. Y en segundo, habría que preguntarse, en términos de la responsabilidad del Estado, si van a responder los cubanos o si va a responder el gobierno de Cuba, y cuál es el estatus migratorio con que ellos van a entrar. Van a venir bajo la Convención de Viena dotados de inmunidad, como si fuera personal diplomático cobrando. Es decir, hay poca información al respecto, y cuando fallan las cosas es cuando aparecen todas estas cosas que uno se pregunta en este momento y que no conocemos. Exacto. Oiga, no sabe qué gusto me da saludarlo, le agradezco mucho que me tome la llamada y le mando un muy fuerte abrazo. Igualmente, José Luis, muchas gracias. Es usted muy gentil, muy gentil.